estábamos hablando justamente. Es que, ¿sabes qué pasa? Me encontré el fin de semana con una amiga, me la encontré en el mall, me dio tanta risa. Y ella llegó, iba como así como acalorada. Y onda, polera manga larga, pantalones, o sea, unas patas, zapatillas, 30 grados de calor. Y yo, hello. ¿Qué estás ocultando? O sea, ¿qué onda? Y toda calorada, no, imposible. Y me dice, no, lo que pasa es, quédate callada que vengo toda fajada. ¿Por qué estáis fajada? Me dije, no sé, de repente una fiesta o lo que sea. No, lo que pasa es que me acabo de hacer una lipo. Me dijo, entonces tengo que estar con esta faja durante no sé cuánto tiempo. Y yo ya me empezó a dar como lata así porque no sabía. La veía la pobre así. Y ahí entendí un poco de los procedimientos que hay que hacerse en invierno más que en verano. Pero es que, ¿sabes qué? Mejor le voy a preguntar al doctor cómo es esto. ¿Y cuánto tiempo? Y si es normal que esta mujer ande así por la vida. ¿Ustedes se han operado? No, yo no, nunca me he hecho una lipo, pero entiendo que tiene un poco operatorio con masaje. ¿Lola, nada? No, yo no, nada. ¿Ningún tipo? ¿Usted no ha entrado a pabellón? Sí, yo he entrado a pabellón. Ya. Vesícula, úlcera y 2 partos. Eso sería. Pero eso no has ocupado nada después, no, estética no. Pero entiendo que hay un poco operatorio importante, ¿no? Como decía Lana Sol. Como toda cirugía, tiene que tener un periodo preoperatorio donde se hacen todos los tratamientos previos, exámenes, consulta, etcétera, en la intervención propiamente tal. Y después, en la tercera etapa, que es súper importante, viene todo lo que se hace en el posoperatorio. En todas las cirugías en general tienen mayor o menor complejidad en todas las especialidades, pero en cirugía plástica y sobre todo cirugía estética es muy importante el posoperatorio. Nadie le da importancia a eso. La gente comete muchos errores porque como ya me operé, me sacaron los kilos, ahora estoy en vida. Claro. Exactamente. No sabe lo importante que es seguir todas las indicaciones del doctor desde antes, durante y después de la cirugía, sobre todo después. Porque ¿cuál es el después? ¿Qué significa más o menos? Por ejemplo, la más común, que es una liposucción, por ejemplo, en el posoperatorio, como uno quita grasa por debajo de la piel, queda un espacio libre, un espacio muerto, pero un espacio libre, en el cual se acumula líquido, edema, y es necesario comprimir este tejido para que ese líquido se vaya por los vasos linfáticos hacia el torrente sanguíneo y se elimine y se vaya rápidamente ese edema. Cuando uno no hace terapia o cosas que hagan que ese líquido se vaya rápidamente, puede quedar permanentemente ahí o puede producir un retraso en el resultado final, por último, de la operación. Ese líquido produce el volumen también. Claro, aumento de volumen. De hecho, o sea, y aumento de peso. Todo lo que deberías adelgazar. Claro, y aumento de peso también. A mí me ha pasado, doctor, estoy pesando igual o a veces más de lo que pesaba antes de entrar a pabellón. Y es porque tienen edema y ese edema hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Y una de las formas de tratar, por ejemplo, es con fajas compresivas o con kinesioterapia postoperatoria. Doc, ¿es fajas o sea, o terapia o fajas y terapia? En el caso de la liposucción y la abdominoplastia hay que hacer de las dos. De las dos. ¿Y cuánto tiempo la faja? Las fajas son, dependiendo de la cantidad y el volumen que uno saque, pero es alrededor de 4 a 6 semanas. Ah, 4 a 6 semanas. Sí, al principio, las 3 o 4 primeras semanas debería ser más o menos regular. ¿Dormir también con la faja? Dormir también con la faja. Y después, las 2 últimas semanas, uno puede alternar con un body o con una camiseta, con alguna cosa, o en la mañana o en la tarde o dormir Doctor, con la faja. Es importante también saber qué tipo de fajas, porque uno por lo general conoce, nosotras, no sé, conocemos los corsets o las fajas que uno se pone para los vestidos, para quedar así, quedar más tremendamente cinturada, acinturada. Pero ¿son así de asfixiantes las fajas que hay que ocupar después de una lipo? La faja posoperatoria, de hecho tengo una acá. A ver. Esta faja posoperatoria que me la prestaron gentilmente las personas de Marena. La Renata la va a modelar un ratito más. Están hechas especialmente para pacientes que se hacen una liposucción, en este caso que incluye los muslos, los glúteos, los brazos y el tronco. Y si ustedes se dan cuenta, son elasticadas, pero es un elástico relativamente suave. Pero están diseñadas especialmente para las pacientes que se hagan una liposucción. Doctor, perdón, y como tiene ese hoyito ahí, o sea, para ir al baño no hay que sacársela. Por supuesto. O sea, lo ideal es no sacársela, porque como está comprimida, el organismo está funcionando con todo este volumen apretadito. Si uno se saca bruscamente la faja, en caso de que sean liposucciones muy grandes, pueden venir alguna hipotensión o algo, y por eso es mejor que tener la faja. Doctor, viene con estas 3 hileras de ganchitos. 3 hileras de
ganchito. ¿Por qué? Porque en la medida que se va deshinchando la paciente, uno va recorriendo los va ganchitos y va ajustando, ajustando la ¿viste? faja. Ahora, ojo que esa faja no tiene que estar ni muy suelta, pero tampoco muy ajustada. Uno se marea con cosas muy apretadas. No, además que le cuesta respirar y además que puede comprimir o puede hacer pliegues en la misma faja que puede quedar marcada después. Así que ¿Cómo es eso que quedan marcados? Un pliegue que haga una faja. que haga un pliegue, una faja que esté muy apretada puede dejar una marca. Claro, te hace, ¿cachai? Cuando hace uno como un se pone una prueba muy cinturón así apretada. en la Oye, parte qué bueno el más dato, baja. porque por lo general uno piensa que esa marquita se me va a ir, como Claro. cuando uno ocupa un calcetín Claro, ajustado, pero exactamente. después de una lipo, una Y una lipo abdominoplastia eso no puede se va, ¿no quedar es cierto? marcado. Esa Y marca. de hecho esa faja, si se dan cuenta, están todas las costuras por fuera. Porque por dentro, Para no justamente marcar para no nada. marcar nada por dentro. Mira qué Mira qué bueno. bueno. Y- Hay que tener varias, eso sí, porque la transpiración aquí debe Claro, ser- claro. Ahora ¿O están hechas de un material hechas de un especial? material especial que, por supuesto, está pensado en esto, en una paciente Antitranspirante, antitranspirante. Y otra cosa que tiene distintas áreas de presión. Por ejemplo, uno necesita un poquito más de presión en el abdomen, porque como es una cosa más blanda, uno tiene que tener un poquito más de presión en esa zona. ¿Y por En qué las con piernas, en brazo? los muslos. Porque Porque es los- una hay lipo acá distintas también, fajas, es una claro, lipo completa. Por si uno hace una perfecto. liposucción. O sea, si es Esta normal, una faja, sería así nomás. si es una liposucción de tronco, claro, como un vestido abierto, digamos, jumper. aquí. Y si es en la sin guata, como un piernas, corset. Como un corsé. Y si es solo en las Sí, piernas. solo y en las piernas se usa como unas patas de lycra, como las que usan los que hacen los deporte, los ciclistas, etcétera. Sí. Hoy está buenísima. Y cada zona tiene su área específica o la tensión específica de compresión. Claro, de hecho que las pechugas tienen súper poco. Claro, po. claro. Doctor, y con respecto al tema de la parte de los masajes, Frátela. Sí. kinesioterapia, Kinesioterapia postoperatoria. eso, la kinesioterapia postoperatoria. Yo tenía la idea en algún minuto, que lo conversamos cuando esto ya está, recién partió la moda de esto, que uno iba a hacerse los masajes y la gente terminaba peor adolorida. Y después me enteré que no era así el tema, porque el tema era drenar, no hacer doler, porque además uno está con moretones y todo el tema ahí, ¿o Claro, no? hay dos cosas ahí. Bueno, la terapia postoperatoria habitual en una liposucción, una abdominoplastía, es drenaje linfático y ultrasonido, que son dos cosas. El drenaje linfático tiene por finalidad, es unas maniobras mecánicas que hacen las kinesiólogas, unos masajes relativamente suaves que Botan el líquido. que hacen de que el líquido vaya circulando hacia ciertas áreas donde tenemos los ganglios linfáticos, de manera de facilitar el que salga ese líquido y favorecer de que la piel se vaya retrayendo en forma normal. Es un drenaje ¿Y linfático. lo otro? Además hay otro tipo de masaje, más cuando las pacientes hacen un poco de fibrosis o algunas induraciones que de repente se ven sobre todo en liposucciones secundarias o terciarias. Son como las pelotitas que van algunas quedando, ¿no es pelotitas, cierto? con maniobras kinésicas, las kinesiólogas o los kinesiólogos lo que hacen es romper esta fibrosis con maniobras mecánicas para que se vuelva, quede diluya. blandita la piel y se diluya entre O sea, entiendo que el postoperatorio es tan importante Es como la misma súper cirugía. importante. ¿Y por qué hay mujeres entonces que se hacen la cirugía y ya listo, estoy lista para la casa y no vuelven más? O sea, ¿se les explica antes del tratamiento Por todo? supuesto, por supuesto que se les explica y uno las va controlando y va viendo en qué caso suspender ya la terapia kinésica porque está bien o aumentar el número de sesiones de ultrasonido o de drenaje linfático. ¿Cuántas son por lo general en la semana? Se hacen 2 veces por semana las primeras 2 o 3 semanas y después una vez a la ¿Y semana. el ultrasonido para qué Y es? el Eso ultrasonido- nunca entendí para qué era el ultrasonido. El ultrasonido es una energía mecánica que a través de la piel, que va a depender de la frecuencia. Hay ultrasonidos de distintas gamas, digamos, ¿no es cierto? Las más bajas son las audibles, pero ya más altas, arriba de 20.000 hercios, que son. Esas son las que el oído humano no las siente, pero como tienen una alta frecuencia, lo que hacen dos cosas. Por una parte, calientan un poco, esa energía calienta un poco el tejido celular subcutáneo, haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten y haya un poquito más de circulación. Y lo otro, con el efecto mecánico, hacen que los vasos linfáticos se abran y puedan absorber mayor cantidad de edema y de líquido. Y eso actúa como una especie de antiinflamatorio. Oiga, Mira, Doc, no sabía eso. No, qué increíble la medicina. Cómo ha Sí, avanzado. a ti te mandan a hacerte ultrasonido. Ay, ¿qué será Claro, eso? Y además como para uno no que no siente siente nada, Exactamente, no siente uno nada, no uno dice, siente, no no hace escucha nada. nada y parece que le sirve. pasara Cuando uno tiene un una palito lesión, nomás lo y que nada sea, que dije, ver. ¿sí lo puedo hacer en mi casa? Claro, y actúa Oiga, como un Doc, antiinflamatorio. ¿y esto está incluido en el precio de la operación
¿Se hace en el mismo lugar o no? ¿O es otro presupuesto aparte? Hay de las dos cosas. Hay ya. gente que vende todo el paquete completo y dice se están incluidos los masajes. O hay pacientes que dicen, no, yo me atiendo en tal lugar, prefiero hacerme los masajes en otro lugar. Eso depende mucho. Pero ahí hay una importante buena porque pregunta. Espérate, yo quiero saber por qué hoy en día hay muchos centros estéticos que no son médicos que hacen tratamientos de posoperatorios, de lipo, de kine, etcétera, etcétera. ¿Da lo mismo? ¿Es muy riesgoso ir a hacerse un tratamiento postquirúrgico a un centro de belleza versus un centro médico? Eso es algo que yo recalco a las pacientes. Yo le dije, mire, yo les puedo recomendar 2 o 3. En la clínica tenemos nosotros nuestro equipo, le puede hacérselo acá, pero también puede hacérselo en algún otro lugar, pero que donde esté segura de que se hacen masaje y kinesiología postquirúrgico en buena forma. Algunas pacientes que viven lejos, por ejemplo, digo, por último, hágase una sesión acá, vea de qué se trata, para que vean cómo se lo hacen allá. Y Doc, por ejemplo, esta cirugía, o sea, esta lipo versus la lipo Baser, que es cortita, ¿cierto? 45 minutos, ambulatorio, también requiere del... La lipo Baser se puede hacer cosas chiquititas o cosas grandes también que requieren igual la faja pero mayor. Pero si es algo menor, evidentemente se usa mucho menos tiempo la faja. Ya, pero igual En el caso de una papada, por ¿ya? ejemplo, que uno hace con una lipo Baser, se utiliza una mentonera. Yo les digo que la utilicen por unos 4 días. Y después solamente en las noches por 1 o 2 semanas. ¿Y la kine? La kinesioterapia igual necesita masaje y ¿Igual un las 6 poquito de semanas? drenaje linfático. No, habitualmente son 5 sesiones una papada, que se hacen en 2 semanas, ya cumplen el periodo. Y uno va evaluando en realidad, porque hay pacientes que sí se les va el edema muy rápido y no es necesario hacer mayor cantidad de sesiones. Doc, en tu experiencia, ¿qué casos has visto que se han tratado en centros de estética, los postoperatorios y qué cosas han tenido, qué consecuencias han tenido? Porque como yo te explicaba, de repente la gente uno no sabe y uno piensa que un masaje es masaje, apretar y terminan con más edema, con más dolor. ¿Qué cosas te han tocado vivir? La semana pasada Mira, me llegó una paciente que le habíamos hecho una liposucción mayor y ella era de región, era como Rancagua, me parece, o algún lugar de eso. Y ella se hizo el tratamiento allá en una cosmetóloga que se dedica a hacer eso y tenía pedazos de fibrosis. Yo la controlé por segunda vez y esta fibrosis no se habían ido. Yo le expliqué que lo fundamental que era hacerse en realidad cuando hay fibrosis uno tiene que hacer con relativa fuerza romper la fibrosis, porque si no se rompe... ¿Qué es la fibrosis? Fibrosis es un cototito, ¿no? Para explicarle bien La fibrosis es un proceso cicatricial, es como una cicatriz un poquito exagerada que hay debajo de la piel por efecto de la liposucción. Y eso hay que tratarlo a tiempo, porque si uno no lo trata a tiempo puede quedar esta fibrosis, claro, en forma, como por ejemplo cuando uno se lastima y hace como una cascarita, claro, esa cascarita te queda adentro. Como un queloide, como un queloide, una cosa así, digamos, guardando las diferencias. Y yo le pregunté, ¿cómo te hacen los masajes? No, me hacen un masaje muy suave. Entonces, ahí el problema. Tú vas a pololear, te hace un cariño, en realidad, claro, pues, te puede relajar, te puede gustar mucho, pero no está cumpliendo la función o el objetivo para el cual que uno está... Oye, a la vuelta comercial vamos a hablar justamente de esto también. Una cosa es el masaje suave. ¿Qué pasa cuando uno hace un masaje fuerte en un lugar como el abdomen o las piernas, lo que sea, que fue tratado con una lipo, donde hubo cierta agresión en términos del cuerpo y que está dañado, porque por algo se hacen los moretones, todo eso? Y también el tema del uso de las otras cirugías. El postoperatorio, por ejemplo, una cirugía de mamas y tantas cosas más. Sí, pantorrillas, todas las que habíamos hablado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento postquirúrgico de un aumento de mamas? Afortunadamente es bastante simple el tratamiento postquirúrgico. Mira, antiguamente, cuando los implantes mamarios eran lisos como un globito, lleno de líquido, eran... sin textura. Sin textura, exactamente. No, ya aprendimos. Aprendieron harto, Cuando no tenían era de superficie lisa, había una mayor incidencia de lo que se llama una contractura capsular, que era como hasta el 18%. Es decir, de 100 pacientes que se operaban, 18 hacían contractura capsular, que es que el organismo empezaba a apretar este implante y se ponía duro. A veces no se veía, pero se sentía y después empezaba a sentirse, después incluso a deformar. Qué nervio, como unos nódulos, ¿cierto? Si uno claro, se tocaba todo. Yo lo viví, yo lo tuve. A mí me pasó en una. Para eso eran los masajes que se hacían. Para eso eran los masajes. Para evitar
Para evitar eso, porque ¿Y eso, te con eso pasó? uno movilizaba el implante de manera que no dejara al organismo que le haga un espacio tan chico, sino que el espacio sea más grande. ¿Y tú te saltaste ese masaje, Ana Sol? No. Es que no solo, a ver si que me corrige el doctor, no solo sucede, claro, antes sucedía con los implantes lisos, pero también pueden darse casos muy poquito, hay un 2% de casos en donde... ¿Estoy bien o no estoy bien? Estoy experta. Un 2%, es que cuando me pasó, me puse remate, estudié todo al respecto. 2% de casos que te sucede porque te sucedió nomás. Con el implante Y texturizado. resulta que me pasó, efectivamente, de repente empiezas a sentir como que está contracturado, sientes como... Duro, en y una sola pechuga. Y ojo, a mí me pasó que se te empezó a dar vuelta el Claro, implante, sí, entonces era como... ¡ah! ¿Viste cuando la guata, cuando estás embarazada y te empiezan a dar contracciones y se te pone de un lado y del otro lado más dura? Y, bueno, así me pasó con el implante. De hecho, Exactamente. tuve con antibióticos Estaba operarme viva al tu tiro. pechuga. Tuve que operarme al tiro porque es una infección, después se te empieza a producir una infección. Puede producir una infección, no necesariamente, pero puede haber una infección Claro. agregada y la infección... En mi caso pasaba porque se me está con un moretón, me empezó a aparecer un moretón. Así como ya de color el tema, Un con hematoma. antibióticos. Pero sí, yo me un acuerdo de una hematoma. amiga mía que se operó hace años atrás y yo la veía haciéndose los masajes. Ya Claro. acompañándome en los Claro. masajes. Ya, Eso eran y- los masajes antiguos. Actualmente con los implantes que son texturizados, es decir, que Sí. tienen una rugosidad, No hay más. esa contractura capsular es mucho más bajita, en menos de un 2%. En menos de un 2%. Y lo que no hay que hacer es justamente masajear o hacer masaje en el Moverla. implante, moverla, porque si no uno la convierte en un implante liso y está perdiendo, digamos, esa el objetivo porosidad. para el cual están hechos los Entonces, ¿cuál es el texturizados. tratamiento postoperatorio hoy día con la Simplemente pechuga? cuando hay molestia, sobre todo cuando está debajo del músculo, uno puede hacer un poco de ultrasonido, que les hemos mira. conocido para qué sirve. Puede hacer un poquito de ultrasonido o tomar algún relajante muscular o un antiinflamatorio. Pero después solamente usar un sostén deportivo o un sostén posquirúrgico como Parecido a ese. Que parecido al tiene la forma faja, de ser un que sostén tiene la deportivo. forma de ser Ya, pero un y eso sostén también solo deportivo. por un tiempo, porque me imagino que las mujeres que se Sí, ponen sí, pechuguita, sí, sí. lo que Después quieren no Lo es único que usar quieren nada. es usar. cambiar O sea, yo creo que el sueño de ropero todas las y mujeres es usar- andar sin y usar el sostén, sostén ¿no? bonito, Qué claro. agrado. Pero, por ejemplo, yo me operé la primera vez cuando tenía 18 años, en Argentina. Y ¿Siempre efectivamente... ¿Siempre quisiste ponerte, tenéis muy poco? no era tanto, pero tampoco era tan poco, pero siempre quise, tenía ganas. ¿Tenéis ganas de tener más? Sí. Ah, ya no, porque a veces hay ¿No muchos puedo? que se lo hacen. No, porque hay muchos que se lo hacen porque no Porque sé, no tienen porque nada, po. Porque, claro, porque no tienen No, nada. y porque es la además moda. tenía espacio y todo el cuento. Ya. Pero el postquirúrgico en ese entonces, a ver si era con... Te ponían gasas, porque en definitiva, ojo, ese es otro detalle que tenemos que ¿Para que decir. queden Ahí hay, derechitas? no, ahí hay un... por ejemplo, si te lo haces por la parte de la areola, tienes puntos y tienes que cuidarte eso. Entonces era las gasas. Después tenía otras gasas, pero más gruesas y un sostén más... Deportivo. más como faja, más que nada. Y hoy en día, y después, no sé, 10, 12 años después que me volvió a operar, el tema era ya como salir con casi, no sé si era la cintita, la micropore, La telita micro. la telita micropore, que es del color de la piel, y el sostén. Nada Otra más. cosa, nada Así que es. ver. Claro. Pero con Así el es. tema del cuidado de los puntos, doctor, ese es un buen punto. La gran mayoría de los puntos, por lo menos los que colocamos en la clínica, están por dentro. Por fuera prácticamente no hay puntos. Todas las suturas que se colocan son Cosen por dentro. son Sí, por reabsorbibles. dentro. Claro, justamente por debajo uno coloca puntos con el nudo bien para Pero abajo. tú ves la y cicatriz. Tú sí. ves la cicatriz, pero está toda suturada por dentro. Tú ves solamente una línea. Ya, pero donde tenés que está. cortar el hilo en algún minuto, ¿no? Ah, va dejando No, hoyito, se va hoyito, dejando, hoyito. no, se va dejando abajo. Pero ¿cómo? Sí, se reabsorben. Claro, No, sí sé, pero ¿cómo la mano va a estar? La última ¿cómo? hilera de puntos, que es esa, la última Yo hilera, tengo crochet, lo que no se puede nosotros tejer. Claro, y la mano ahí en el hacemos rollo. una La cosí por sutura que dentro. se llama intradérmica, que va tomando los bordes y va haciendo como ¿Ya? un gusanito, es un solo punto, y el nudo se lo deja para abajo y el último también y se lo esconde. Claro, tú ves como un Esconde hoyito los dos chiquitito al extremos. principio y después el hoyito se esconde, cubre. claro, en el- Pero, ya. Doc, por ejemplo, el tema de que yo me acuerdo que me hicieron harto hincapié en el tema de la fuerza, Sí. de no hacer mucho movimiento de brazo, Exactamente. porque tú tienes una herida ahí. Es O un sea, espacio. ¿cuánto Bueno, de tiempo hecho, uno no tiene que pueden estar manejar, ¿no? sin manejar? Claro, bueno, son indicaciones sin hacer generales. camas? Exactamente, lo que hay que hacer es reposo relativo. ¿Qué significa? Estar tranquila, sin hacer esfuerzos, sin levantar cosas pesadas, sin hacer movimientos bruscos, sin manejar, por lo menos con un implante mamario entre una semana aproximadamente. ¿Cuánto? Entre 5 a 7 Ah, ya. días, más Pero o menos. las mujeres tienen que decir, no puedo hacer camas nunca. Yo le Claro, decía a mi el marido doctor una me vez, dijo que no. yo a mi marido le decía un mes. Nunca más, porque se me pueden romper, no sé, cualquier Claro. cosa, po. Claro, y no aprovechar. hay que tener, digamos, cuidado. Yo tuve una paciente que era una personal trainer y que se puso a levantar pesas a la semana y hizo no. un hematoma.
que es uno de los pocos que he tenido. Y además Hizo se un le puede hematoma- saltar un punto también. Claro, no, ¿o hizo un hematoma y hubo que operarla, o sea, meterla pabellón, drenar el hematoma y después, ¿cómo se llama? Siguió su posoperatorio normal. Pero es un caso puntual. A mí ¿no? se me Es un abrió caso un punto. Que eran puntual. pesas, o Y sea. eran pesas, claro, además que A mí se no me hizo abrió un caso. punto. O sea, empecé a notar como que salía como más sangre de la habitual, ¿no es cierto? Y eso implicó otra sutura y todo. Hay Claro, que ojo tener con las cuidado. guaguas, ponte tú, porque si no, yo no me voy a cambiar de casa, ni yo no hago fuerza en realidad, y tenía una guagua de 1 año que tienes que tomarlo en brazo igual, no Exactamente. podés, Por po. eso. Sí. Ahora me pregunta, ¿y por qué no puedo manejar si yo tengo un auto automático, etcétera? Buena pregunta. Está bien, de poder puede en realidad, pero lo que pasa es que se le puede atravesar otro auto, un niño, y al querer esquivar, doler y soltar el volante y provocar un accidente. En realidad es una precaución que hay que tener en caso de urgencia y eventualmente podría manejar. Doctor, pero me hay que estaba tener preguntando nuestro director si tenía que ver esto ¿Quiere también ponerse con pechuga la también? actividad, no, la actividad sexual, esta cuarentena o ¿cómo se diría? 7 de los 7 días, ¿tiene algo que ver cuando uno se opera Sí. de alguna cosa? Sí, habitualmente obviamente hay que esperar un tiempo razonable. En caso de un implante mamario, por lo menos no. No incursionar. Me acordé de una frase No que dijo un zarandear, colega. ay, no hay que masajear, ya Sexo aclaramos se puede eso. tener, No, me pero dijo- no Dijo la que no pechuga. podía echarlas al trajín el colega. Ese era su texto. No le No echa las al trajín trajiné. por lo menos durante unos 10 días o 2 semanas, por lo menos. Ya. Se hasta mira que y no esté- se toca. Claro, Muy una cosa bueno. así. Disfrute, pero con la vista, ¿no es cierto? Oye, ¿ya se acabó el programa? Ay, pero cómo tan Oh, cortito. ya se me para la pasó próxima hablemos volando. del tema del postquirúrgico de las lifting y todo eso. Exactamente. Se nos pasa volando. Ya. Oye, qué buen tema. Ojo, lo que quería decir yo. Ojo con la promoción de alguna clínica que dice lipo por solo 999.990, por ejemplo, que no tiene incluido ningún postoperatorio. No, fíjense Porque bien y después le también sumáis lo evalúen las otro. Claro, hay que clínicas. sumar Bueno, la faja, le sumáis todo lo quimioterapia. otro y son los controles, todas esas 500 cosas hay que ver. lucas más. Los controles, buen punto, también uno tiene que considerar eso. Ojo, se están operando, no están yendo a comprarse Sí, un nuevo sostén o un traje nuevo, no sé, una chaqueta nueva. Aquí sí vale el combo, todo incluido.